Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues dejad todo lo que estáis haciendo y empezad a conectaros con nosotros, porque ha llegado el momento, como cada semana, de hablar de un poquito de español, de gramática, de cultura y de muchos otros aspectos que intentamos pues que sean variados y que sean interesantes para todos y todas, ¿vale? Y hoy, como habéis visto aquí arriba en el enunciado, vamos a hablar de libros, porque ¿qué mejor en las vacaciones de verano que leer un buen libro? ¿Verdad? Yo al menos es el momento del año en el que aprovecho para leer más libros, porque durante el resto del año la verdad es que no tengo mucho tiempo. Vamos todos súper liados, súper ocupados, con el trabajo, con la familia, con los amigos, con el día a día. Y en verano es un buen momento para parar un poco y para aprovechar para leer todos aquellos libros que no hemos podido leer durante todo el año. Así que hoy quiero hablaros de literatura española. Es uno de mis temas favoritos, porque creo que España ha tenido y tiene escritores maravillosos, de muchos estilos, que realmente han conseguido que la literatura española tenga un nivel muy alto. Hoy os hablaré de dos autores, concretamente. Un autor más clásico, más antiguo, que seguro que muchos de vosotros conocéis, y otro autor de principios del siglo XX, ¿vale? Para otro día dejaremos autores actuales, autores que están vivos actualmente y recomendaciones de libros que podéis leer. Pero hoy os voy a hablar de estos, para mí, los dos autores más importantes de la literatura española. Hay muchos, que nadie se enfade, porque otra persona me dirá, no, no, para mí es más importante este autor, para mí es importante este autor. Todos son importantes, pero son dos que a mí me gustan especialmente, ¿vale? Como siempre, quiero vuestra participación. No quiero estar solo aquí hablando a una cámara. Quiero que vosotros me digáis también qué autores conocéis de literatura española, qué autores os gustan de la literatura española, si habéis leído algún libro en español que os ha gustado y recomendaciones de libros para estas vacaciones, ¿vale? No importa si el autor es actual o es pasado. Quiero recomendaciones para mí y para el resto de personas que nos están viendo de libros para leer este verano, ¿vale? Muy bien, mis recomendaciones de autores son dos. El primer autor del que os quiero hablar es, creo que, el autor más universal, más importante de la literatura española, Miguel de Cervantes. Estoy casi seguro que todos y todas conocéis a Miguel de Cervantes. Cervantes vivió en el siglo XVI, principio del XVII, de hecho murió en 1616, y realmente es considerado como el padre de la novela moderna. Su libro más famoso, que seguro conocéis, mira, Marcio, en ese momento dice Miguel de Cervantes. Sí, señor, coincidimos. No sé si lo has leído, Marcio, Miguel de Cervantes, El Quijote, pero si lo has leído, cuéntanos qué te parece, ¿vale? Su libro más importante, más famoso, es El Quijote. Los estudiosos de la literatura dicen que Cervantes fue el primero en crear el concepto de novela moderna. Es muy importante este concepto que tenemos ahora de una historia que empieza, hay una trama, se desarrolla y hay un final. Cervantes lo llevó a su máxima expresión y supo desarrollar una novela caballeresca, decimos, porque trata de un caballero, de una forma magistral. Realmente es una lectura obligada para todos los españoles. Muchos niños y adolescentes en el instituto, cuando tienen 15, 16 años, tienen que leerlo, porque es como la base para todas las novelas posteriores que vienen en todo el mundo. ¿Qué cuenta el Quijote? Pues realmente el Quijote es la historia de un señor, del Quijote, que lee muchos libros de caballeros y de caballerías y al final cree que él es un caballero de la Edad Media, antiguo, y viaja por todas partes, por España, va a Barcelona, va a La Mancha, va a diferentes sitios, con su caballo, con un escudero, con un ayudante que se llama Sancho Panza, pues para viajar y para defender a una chica que se llama Dulcinea del Toboso, ¿vale? Esta es la idea
principal. Lo que Cervantes quería con esta novela era un poco hacer una parodia, hacer una pequeña burla de las novelas de caballería de la época medieval. Él quería reírse de que estas novelas de caballería siempre tienen el mismo argumento. Un caballero salva a la chica y todos felices, ¿no? Entonces, él quería, pues, hacer una parodia, darle la vuelta a este argumento y reírnos un poco de un señor que se cree que es caballero, pero que no lo es. El episodio más famoso, que quizá conocéis, es el episodio de los molinos de viento, ¿vale? Los molinos de viento, el Quijote los ve en un momento en La Mancha y su imaginación cree que son gigantes que quieren atacarle. Los brazos de los molinos de viento, el Quijote se piensa que son grandes brazos de unos gigantes, de unos monstruos que quieren atacarle. Entonces él, con su lanza y su caballo, va hacia los molinos de viento, ataca a los molinos de viento, pero evidentemente se da un tortazo, se pega una leche el Quijote, porque son paredes y son molinos de viento contra los cuales no puede luchar. Ese es el episodio más famoso. Recuerdo que había una serie de dibujos cuando era pequeño que era sobre el Quijote y realmente era muy interesante porque era el Quijote explicado a los niños, ¿no? Y me acuerdo de algunas de estas historias gracias a esto. Marcio nos dice que ha leído el Quijote, muy bien, y tiene una foto con él que tomó en Toledo, sí. Toledo tiene una estatua del Quijote. Entonces, Marcio, pues cuando visitó Toledo, hizo una foto con la estatua del Quijote, ¿no? Muy bien, un buen recuerdo de Toledo. Y por aquí también... sí, Lazarillo de Tormes, Lilian, es verdad. Lazarillo de Tormes es lo que se considera la novela picaresca en España. Es un poco anterior al Quijote, a Cervantes, y cuenta la historia de Lazarillo de Tormes, un chico un poco pillo, un poco pícaro, que vive diversas aventuras y bueno, acompaña, por ejemplo, a un señor ciego, ¿no? Y bueno, intenta sobrevivir en un mundo, pues, que no es nada fácil. El mundo de la calle, el mundo del viaje y el mundo de la España de aquellas épocas. Por cierto, el Lazarillo de Tormes es anónimo. Anónimo significa que no sabemos quién escribió el libro. O sea que gracias, Lilian, por tu recomendación. Bueno, Miguel de Cervantes. El primero que os quería hablar. Y el segundo que os quería hablar es mi autor favorito de toda la historia, de todos los tiempos y de todo el mundo. Es un autor del siglo XX. ¿Vale? De hecho, murió en 1936 y nació en 1898. Es Federico García Lorca. ¿Habéis leído a Lorca? ¿Conocéis obras de Lorca? ¿Habéis visto obras de teatro de Lorca? Es realmente el segundo autor quizá más internacional de español. Y él era andaluz, vivió en Andalucía, vivió en Madrid, pasó una temporada en Nueva York también, viajó a Cuba y escribe tanto teatro como poesía, es su obra más importante. En teatro, ¿qué obras tenemos muy importantes? Bodas de sangre, también tenemos Yerma y tenemos La casa de Bernarda Alba. Para mí, La casa de Bernarda Alba es maravillosa. ¿Por qué? Porque Lorca describe una situación en un pueblo rural de Andalucía, que él conocía muy bien, donde él nació de pequeño y toda su familia vivió, en la que, bueno, hay una madre con 7 hijas que viven en la misma casa. Están de luto porque han muerto el marido y no os voy a explicar mucho más para que podáis leer el libro. Hay algunos problemas con un hombre, una de las hermanas, y es como una explosión con todas las mujeres de emociones, sentimientos, amor, celos, envidia. Y creo que lo más importante de Lorca es que consigue transmitir súper bien el ambiente de la época, el carácter de las mujeres de la época, la sensación que se respiraba en la época, lo que se tenía que hacer en los pueblos, la obligación, la moral de los pueblos incluso. Para mí es increíble cómo Lorca describe todo este paisaje de la España de principios del siglo XX, ¿no?
Por aquí, Julio Cortázar, nos dice Leonora, y Miguel García Marces. Ok, muy bien. Julio Cortázar también es un autor muy importante, es latinoamericano en este caso. Y otro día, también, buena idea, vamos a hablar de autores latinoamericanos, sí, porque hay algunos muy muy buenos, como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar u otros, y creo que también tendremos que hacer referencia a estos autores, ¿vale? Bueno, lo que os decía, Lorca, desgraciadamente murió antes de tiempo, murió en la Guerra Civil en el 1936 a causa de ser homosexual y a causa de ser una persona de izquierdas, con los que, bueno, pues el bando nacional pues no estaba muy de acuerdo, no le gustaba mucho, ¿no?, este tipo de ideología, y por desgracia pues fue fusilado en 1936. Si no hubiese sido fusilado, tendríamos un montón más de obras de Lorca, y la verdad es que fue una pérdida bastante grande para la literatura española. Tiene comedias, también, y como Lilian decía por aquí, tiene poesías súper bonitas. Tiene poesías con canciones de Andalucía de la época, canciones populares, canciones gitanas, canciones de los hombres y las mujeres de los pueblos rurales de España. Y tiene poesías en las que tiene un simbolismo muy específico, muy concreto. Por ejemplo, para Lorca, la luna es muy importante. Y la luna para él, en muchos casos, simboliza la muerte. También el caballo es muy importante para Lorca. El caballo significa la masculinidad, la valentía, el hombre. Otros símbolos que tiene Lorca también bastante importantes es, por ejemplo, el agua. El agua estancada, como en un lago, o el agua que fluye, como en un río. El agua que fluye es vida. El agua estancada también es muerte. El color verde para Lorca es muy importante. Tiene un poema muy famoso que todos los españoles sabemos, el principio, que es "Verde que te quiero verde". Y a partir de aquí es todo un poema sobre el color verde y sobre lo que asociamos, ¿no?, con el color verde. Así que os recomiendo muchísimo su lectura, tanto de las obras de teatro como de la poesía, ¿vale? Pues esto es, mis recomendaciones para hoy de literatura española. A ver si os lleváis algún libro de estos en vacaciones. Y os recuerdo que podéis seguir dejando comentarios sobre vuestros libros favoritos y qué libros nos recomendáis a nosotros para pasar estas vacaciones, ¿vale? Para leer en la playa, en el apartamento, en la montaña o en casa tranquilamente, si no nos vamos de vacaciones y nos quedamos en nuestro hogar, ¿vale? Pues nada más, un besote, feliz semana y recordad on-espanol.com si queréis más información sobre la escuela y sobre español, gramática, vocabulario o la vida en España. Nos vemos la próxima semana. Chao.